Hola, ¿qué tal mis amigos? El narcobananero acaba de enviar un proyecto de ley para destruir las economías criminales y espera que la Asamblea Nacional le apruebe este proyecto de ley. Pero el proyecto de ley que envía el narcobananero es un mamotreto, o sea, es algo sin sentido, ni pie ni cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque se supone que si el proyecto va destinado a destruir las economías criminales, entonces debería enfocarse en la parte financiera, o sea, en dónde los criminales su dinero, en los bancos. Entonces allí es donde se debe evitar y se debe poner más énfasis para destruir estas economías criminales. Según la prensa internacional en el país, en nuestro país, Ecuador, se lava aproximadamente entre 8.000 a 10.000 millones de dólares al año, producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente? No sé, cambiar al director de la UAFE, que es puesto por él a dedo, para que vea malas fortunas a vida de las personas y de esa forma caigan los criminales. O en su defecto cambiar también al superintendente de bancos para que controle el lavado de activos en las entidades bancarias y de esa forma se destruye las economías criminales. Si no tienen dónde lavar dinero los criminales, entonces se meten en aprieto. Pero el proyecto de ley del narcotraficante no va orientado en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido va el proyecto de ley que presenta? El narcobananero presenta un proyecto de ley dándole una autoridad máxima a los policías y militares, prácticamente dejando a la sociedad sin derechos. O sea, te van a allanar sin tener previa una orden judicial, y entre otras irregularidades. O sea, por tener polarizado un carro o por tener un tatuaje, ya eres sospechoso y te vas a prisión sin tener un debido proceso. Pero ese no es el problema en nuestro país. No hay que ser un genio para darse cuenta de lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador, la policía, nuestra Policía Nacional, hace bien su trabajo, captura, identifica y captura a los criminales. El problema es que los dejan libres. Entonces, el problema no está en identificar quiénes son los criminales, sino en no dejarlos en libertad. O sea, debería enfocarse, si tanto quiere cambiar al país, debería enfocarse en cambiar a los jueces quienes están al frente. Y por último, en nuestro país también hay leyes que condenan hasta 45 años de prisión, pero el país nunca va a cambiar si existe complicidad del narcogobierno con los jueces que trabajan para él. Les pongo un ejemplo, un ejemplo clarito. La Policía Nacional se roba la droga dentro de las mismas bodegas de la Policía Nacional. Imagínense cómo puede ser eso posible. ¿De qué sirve cambiar la Constitución o un proyecto de ley? ¿De qué sirve aprobar si la misma Policía Nacional se roba la droga dentro de las bodegas de la Policía Nacional? ¿Y cómo actúa? Y aquí quiero que ustedes pongan énfasis, ¿cómo actúa el gobierno frente a esto? El policía que hace la denuncia que se roban más de 300 kilos de droga en las bodegas de la Policía Nacional, resulta que la fiscal de este país, la fiscal criminal de este país, lo investiga al policía que hace la denuncia en vez de investigar cuáles son los policías que se roban la droga. No sé, imagínense el país en que vivimos. Eso es una cosa de loco. O sea, se supone que el gobierno y la fiscal deben ir tras los policías que se roban la droga y abrir una verdadera investigación y dar con todos los policías corruptos y desarticular la banda criminal. Pero no, prefieren investigar al policía que hizo la denuncia, que puso la denuncia y no ir por quienes se robaron la droga. Entonces, un país podrido como este, imagínense cómo están las bases. ¿De qué sirve un proyecto de ley? De nada. Y para el colmo, y miren, y miren la coincidencia, esto no es coincidencia. Justamente detrás de las bodegas de la Policía Nacional, donde almacenan y cuidan esta droga, justamente detrás de las bodegas de la Policía Nacional hay un puerto, el puerto sur de Guayaquil, si no me equivoco. Y por ese puerto sale diferentes tipos de productos para exportar.
Ahora entienden por qué toda Europa está llena de droga. Droga en banana, droga en cacao, droga en un poco de producto. ¿Quién controla los puertos en el país? O sea, tenemos un estado totalitario. La familia más millonaria del país controla el Ecuador, de norte a sur, de este a oeste. Ustedes vieron lo que hizo en campaña electoral. No respetó a ningún órgano de control, ni Corte Constitucional, ni CNE, nada. La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, que no le pertenecía todavía, ahora ya le pertenece. Completita, completita. Presidente de la Asamblea, vicepresidente, el CAL, del Consejo de Administración Legislativa, todo está en manos de ADN. Y ese poder ignominioso que controla toda nuestra nación, controla puertos, aeropuertos, controla aduanas, controla policías, controla generales, comandantes, controla fiscales, controla jueces. Ahora entienden por qué somos un narcoestado. Es increíble. Escuchen las palabras de Nayib Bukele, y cómo le dice clarito a Daniel Noboa que él es el principal delincuente del Ecuador. Solo llegó al poder en nuestro país para beneficiar a la familia y un poquito más, y le decía, para exportar droga con facilidad. Entonces, si nuestro país es un narcoestado corrupto, empezando por el presidente, que es el principal narcotraficante, tiene a su alrededor un poco de cómplices, ¿cómo va a cambiar el país? ¿De qué sirve un proyecto de ley? Y por suerte ya se les vino abajo esa idea de ir a una constituyente, porque no son pendejos, saben que nunca ganaron las elecciones de manera legal. Esa era una simple tontería para mantener incautos a los florindos. En realidad ellos sabían que nunca iban a ir a una constituyente. Así está nuestro país. La misma OEA en su informe aseguró que existían plumas con tinta manipulada que se transfería de un lado a otro al doblar. La misma OEA. Lo que pasa es que la OEA no hizo un informe contundente. La OEA dijo, no, en la mesa que identificamos ese problema de la tinta adulterada, de los bolígrafos del CNE, pudimos ver que se solucionó y se eliminaron las papeletas y ya, según el informe de la OEA. Pero a la OEA le faltó razonar. ¿Y acaso que la OEA tiene veedores en todas las mesas electorales del país? 45.000 mesas electorales. Y la OEA creo que son 50 veedores para 45.000 mesas. ¿En cuántas mesas más estuvieron esos bolígrafos adulterados? Por parte del CNE. Bolígrafos adulterados y papeletas adulteradas. Entonces ellos ganaron con fraude. Con cómplices, obviamente con la complicidad descarada del CNE, policías y militares. Por eso es que sacaban a los veedores del correísmo y de la misma OEA los sacaban, decían que no había espacio en las aulas. Entonces, ¿qué hacían los del CNE corruptos? Las papeletas donde votaban por Luisa las doblaban y las manchaban y ya no valía. Y la papeleta del narcobalanero es planita y tangible, cuidado, me la doblen. Suma, suma, suma. Papeleta de Luisa, doblada, manchada, al tacho de la basura. Así es como ganar. Sencillito el fraude. Lo dijo la OEA, solo que le faltó ser contundente. Ay, Dios mío. ¿Qué pasará con nuestro país en estos 4 años? Ojalá la Asamblea Nacional rechace este proyecto de ley, que es un mamotreto, como digo, porque para nada controla la economía criminal, para nada. Nunca se enfoca en la parte financiera de los criminales. Lo único que busca es persecución para los enemigos políticos y periodistas que por ahí se atreven a decir la verdad y no hacen caso a los miles de dólares que les da.
Ay, Dios mío, Dios salve nuestra patria. Mis estimados, eso es todo. Se hizo muy largo el video. Chao, chao.